inclinemos nuestros rostros y vamos a entrar para poder terminar con el tema que habíamos estado empezando y poder terminar y poder brincar a la siguiente parte. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza en el que nos podemos alegrar y regocijar, Padre, en ti. Porque tu palabra dice que este es el día que tú has creado, por tanto nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Gracias, Padre, que nos hemos alegrado y nos regocijado, Padre, en nuestra alabanza, en nuestra danza, en nuestra adoración, Padre Yahweh, hacia ti. De la misma manera también permite que nuestro cuerpo, que nuestro hombre interior, Padre, pueda regocijarse y deleitarse en tu palabra, en la ley tuya. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, quita todo cansancio, Padre, aún toda desesperación que pueda haber en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en el nombre de Yeshua, Padre, hablamos que todo cansancio sea quitado, Padre, que aún, Padre, toda pesadez, Padre, sobre nuestros oídos, sobre nuestros corazones, sea disipada, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Y que nos permitas y abras nuestros oídos y nuestros corazones y podamos escuchar como los sabios en esta tarde. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Gracias, Padre. Una de las cosas que voy a dar simplemente un resumen rápido de las cosas que ya estuvimos viendo y poder brincar hacia adelante. Una de las cosas que Yahweh desde el principio de la creación, son citas que ya tienen, tal vez no las vaya a tocar todas, pero desde el principio de la creación, desde el principio de todas las cosas, una de las cosas que Yahweh propuso, o el deseo del corazón del Padre, número uno, era precisamente que tener un pueblo en el cual Él pudiera habitar, un pueblo en el cual Él pudiera estar, en el que Él pudiera tener una familia, una casa, y en medio de ese lugar tú y yo pudiéramos ser esa familia, esa casa o ese hogar para el Padre. Dice la palabra aún en el libro de que Él estableció para que establecieran un tabernáculo, y en medio de ese lugar medio de ese lugar Él habitar en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de ese lugar. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender muchas veces es que el deseo del Padre es tener una familia. Vemos que aún en todo el proceso y en todo lo que sucedió y en todo lo que ocurrió por medio de Adán a Eva, el propósito que Yahweh había establecido para tener para sí una familia, un hogar, una casa, vemos que se distorsionaron, y el medio de todo el deseo del Padre es restaurar y volver a tomar nuevamente su casa, su pueblo. Dice la palabra, dice que nosotros seríamos para Él como su pueblo y Él sería para nosotros nuestro Elohim. Y cuando todo el plan, quiero ponerlo de esta manera, el plan de Yahweh que Él tenía, vamos a ponerlo de esta manera, se perdió con Adán y Eva. Y Él desea que eso que se perdió, volverlo a tomar, volver a restaurar aquello que se había perdido. Y por eso la necesidad de haber enviado a su Hijo Yeshua, para que por medio de Yeshua Él nuevamente nos pudiera volver a tomar como su pueblo, como su asamblea, y volvernos a restaurar a todos y a cada uno de nosotros. Por eso tuvo que venir por eso Él envió a su Hijo, para que por medio de su Hijo y por medio de la sangre derramada de su Hijo pudiera volvernos a tomar nuevamente como su pueblo. Y ese es el deseo del Padre, que tú y yo nos podamos ser parte de lo que Él estableció como su pueblo, de restaurar a todas las naciones todo aquello que se había perdido y volver a retomar su casa, su familia, su pueblo. Dice la palabra, vamos a Romanos capítulo 5. Dice: mas Elohim muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? El Mesías. El deseo y el propósito del Padre era, por sobre todas las cosas, traer a su Hijo, para que por medio de su Hijo Él nos pudiera volver a tomar nuevamente como su pueblo. Y a través y por medio de su Hijo podernos enamorar, cautivar nuestras vidas y nuestros corazones, para que tú y yo nos volviéramos a Él. Dice la palabra, dice el libro de Deuteronomio, dice: será que si ustedes me buscan con todo vuestro corazón, yo dejaré ser hallado. ¿Por quién? Por ustedes. El deseo del Padre
y por lo cual Él envió a su Hijo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es para enamorarnos, cautivarnos y volvernos a tomar aquello que se había perdido. Todos nosotros que estábamos sin esperanza, sin Elohim en el mundo, podernos volver a cautivar y tomar nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú y yo nos volviéramos a Él por sobre todas las cosas. Dice la misma palabra, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, precisamente por el gran amor que Él mostró para con nosotros. Y por ese amor que se vio reflejado por medio de su Hijo, por ese amor que Él nos dio, es por eso que tú y yo le amamos a Él. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros le amamos? Y sabes, amar no es simplemente como podríamos entender en nuestro significado. Amar va más allá de cualquier cosa. Amar va más allá de un simple sentimiento o de un deseo en nosotros. El amar va más allá que todo eso, sino que el amor que el Padre tuvo para con nosotros y el cual el mismo amor el Padre tiene para con nosotros es un amor condicional. Y digo, cuando es un amor condicional, cuando Él nos pide algo a nosotros, muchas veces tú y yo decimos el amor de Yahweh o las bendiciones de Yahweh son incondicionales. Todo lo que Yahweh tiene, o vamos a llamarle sus promesas, di conmigo, son condicionales. Toda promesa que Yahweh tiene está condicionada a la obediencia. No la vamos a recibir simplemente por desearla o por quererla, y tal vez yo vaya a estar compartiendo eso la próxima semana, porque va ligada a una obediencia en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros anhelamos sus bendiciones? Todos. Pero va ligada a una condición. Cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham y le dijo a Abraham, dice, si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así será tu descendencia. Pero también le dijo a Abraham, si eres recto, íntegro delante de mí, todo esto yo te daré. Y vemos que la misma bendición o la misma promesa que le entregó a su hijo Isaac, se la dio condicionalmente y le dijo, Isaac, y la misma promesa que le había dado de bendecirlo y de engrandecerlo, dice, es precisamente porque tu padre ha andado recto e íntegro delante de mí, delante de todos mis caminos. ¿Cuántos de nosotros como padres deseamos la bendición sobre nuestros hijos? Todos. Pero primeramente se requiere que tú y yo seamos obedientes delante del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice que Él es el que castiga, dice, la culpa de los padres hasta la primera y tercera y cuarta generación de aquellos que la aborrecen, así como son patrones, vamos a llamarle lo que comúnmente tenemos como maldiciones, van ligadas a patrones de conducta. Tú puedes mirar un patrón de conducta en la vida de papá, será tarde o temprano un patrón de conducta en la vida de los hijos, que tú y yo podríamos decir son maldiciones. El papá era de tal manera, era no sé, agresivo, era esto, era el otro, no sé, diferentes circunstancias que se pueden mirar o ver, y son patrones de conducta que los hijos, ¿quién? Heredan. Porque lo que Él me ve haciendo a mí es lo que Él hará. De la misma manera, las bendiciones, y tú y yo lo podemos poner en cierta manera, las bendiciones que son sobre nosotros son bendiciones que son pasadas a la vida de nuestros hijos por nuestra obediencia y por la rectitud de nuestra vida y de nuestro corazón, y por haber decidido poner nuestros caminos en las manos de Yahweh. Eso no significa que el hijo no tiene que hacer nada. Cada uno recibe o elige la condición de vida que cada uno desea tener. Yo no sé si me estás entendiendo. Puedes mirarlo en muchas partes en las Escrituras, y esencialmente puedes mirar cómo el padre fue de cierta manera y anduvo
delante de los caminos de Yahweh, hizo lo que era agradable ante los ojos de Yahweh y fue íntegro en todos sus caminos. Mas sin embargo vemos que su hijo que le sucedió, que siguió después del reinado de su padre, muchos de ellos hicieron lo opuesto. Pero también miras la otro lado de la moneda, donde el padre hizo lo malo y lo injusto delante de los ojos de Yahweh, mas sin embargo dice la palabra, dice que el hijo no siguió el camino de su padre, porque cada uno de nosotros al final, y no me quiero desviar del tema, cada uno de nosotros decide qué tipo de condición de vida cada uno quiere tener delante de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú decides qué condición de vida tú deseas tener, porque ciertamente lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que tú cosechaste en tiempo pasado es lo que estás cosechando. ¿Cuándo? En este tiempo presente. Y lo que estés cosechando, lo que estemos cosechando en este tiempo presente es lo que tú y yo cosecharemos. ¿Cuándo? El día de mañana. ¿Cuántos queremos cosechar una gran bendición de Yahweh? ¿Cuánto lo deseamos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hoy es el tiempo de hacer las cosas mejores para que podamos sembrar y cosechar para vida el día de mañana. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Algo simplemente que estaba como un pensamiento. Entonces dice la palabra que nosotros, tú y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yahweh dio su Hijo por amor a nosotros. Dice la palabra, dice que Él envió a su Hijo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y que Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Elohim muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, el Mesías murió ¿por quién? Por todos nosotros. Él lo hizo, ¿para quién? Por nosotros. Para que en eso se viera reflejado el amor de ¿quién? De Él. Todo lo que tú y yo podemos leer en su palabra, en las escrituras, es un intento de enamorarnos y de cautivar nuestras vidas y nuestros corazones, para que nuestros corazones puedan voltear hacia Él en medio de todo. Todo lo que tú miras y puedes leer en las escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, mucho de lo que Yahweh instruyó para su pueblo fue precisamente para nosotros, para que por medio de esa palabra tú y yo tuviéramos el consuelo, todos nosotros. Dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra ¿qué? Nuestra instrucción, para que por medio de ello tú y yo tengamos que la esperanza. Todo lo que tú puedes mirar que Yahweh hizo para el pueblo de Israel y cómo Yahweh obró a favor del pueblo de Israel, aún eso es para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que por medio de ello tú y yo tengamos la esperanza, el consuelo de que si Yahweh estuvo con ellos, Yahweh también estará con nosotros, porque Él es el mismo Elohim de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo entendemos? Y todo es un intento de cautivar a su pueblo. ¿Quién no se va a dejar o quién no va a ser cautivado cuando tú miras el grande amor que Yahweh hizo por nosotros? Si tú y yo pudiéramos pensar, el regalo más grande que toda la humanidad ha podido recibir, Él ya lo hizo. ¿Y sabes de qué manera? Entregando su Hijo por amor a nosotros. Dice que entregó a su unigénito, a su único Hijo, por ti y por mí. ¿Cuántos de nosotros somos padres? ¿O son padre o madre? Muchos de ustedes. ¿Y cuántos de ustedes con ese amor del Padre no quisieran que nada le sucediera a sus hijos? Muchos, o muchos de nosotros. Y tanto era el amor del Padre hacia nosotros, que le envió a su Hijo
para que por medio de Él y por medio de su sacrificio, poder volver a tomar aquello que se había perdido. Mucho tiempo y muchos años atrás, en el que Yahweh deseaba volver a tomar a su pueblo y que Él volviera a ser su pueblo. ¿Y sabes cuál era la única manera? A través de su Hijo. Porque aún dice la misma palabra, ¿cuántos sabemos que Yahweh no puede brincar lo que Él ya tiene establecido? Tú y yo como personas sí podemos quebrantarlo. No es que sea lo correcto, pero tal vez podemos decir algo hoy y mañana ya lo cambiamos, ¿sí o no? Hoy decimos eso y mañana decimos lo otro. Hoy pienso de esta manera y mañana pienso de otra manera. Mas Yahweh no puede cambiar a lo que Él ya estableció. Dice que su palabra está escrita y establecida en los cielos. Su palabra ya está, no puede ser removida. Y por lo mismo que Él es un Elohim tan recto y tan justo, y es recto en todos sus caminos y en todo lo que Él hay, Él no puede cambiar. Y si tú miras cuando Él estableció las leyes, la única manera en la que un hombre no podía volver a tomar nuevamente una vez que se le daba carta de repudio o carta de divorcio, no podía volverla a tomar nuevamente. Tenía que haber una sangre de por medio, o ese primer marido tenía que morir. Y tuvo que venir su Hijo a morir por nosotros, para que por medio de esa muerte Él nos pudiera nuevamente a volver a tomar como su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es que tú y yo estamos aquí, por el gran amor o por el inmenso amor que Yahweh mostró hacia nosotros. No es por otra cosa, por su grande amor. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20, pero en Romanos capítulo 5. Si el amor de Yahweh fue de tal manera, tú y yo hemos recibido el regalo más grande, y ese regalo más grande, ¿cuál es? Di conmigo, es la salvación. Dice que por gracia tú y yo hemos sido salvos. ¿Cuántos hemos sido salvos por medio de su gracia? Todos. Pero sabes que su gracia llega hasta cierto punto, o hasta cierta medida, o hasta cierto lugar. Su gracia es un favor inmerecido, algo que tú y yo no merecíamos, algo de lo cual y tú y yo no éramos merecedores de nada, pero Él lo hizo por nosotros, por su gracia. Y dice que es por su gracia que tú y yo hemos sido salvos. Pero su gracia llega, di conmigo, hasta el único lugar de que nos dio su salvación, algo que no merecíamos, pero hasta ahí llegó. Su gracia nunca se ha convertido en una justificación o en una licencia para continuar en el pecado. Al contrario, dice que los que hemos muerto, dice, hemos muerto a la carne para que este cuerpo ya no sirva nuevamente a la carne. ¿Cuántos hemos muerto? Dice la palabra que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él ¿qué? Resucitamos. Para que una vez que tú y yo morimos en este cuerpo, en la carne, este cuerpo ya no sirva para la carne. Dice la palabra en Romanos. Amén. Voltea con la persona, una vez que tú y yo muertos, di conmigo, una vez que morimos, este cuerpo ya no es para el pecado. Dice al contrario, dice ahora más todos los que viven, ya no viven, dice Corintios, ya no viven para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por ellos. Por lo tanto, si tú y yo morimos y resucitamos con Él, y como dice la palabra en el libro de Corintios, dice que todos los que murieron ya no viven para sí mismos.
En el momento en el que tú y yo morimos por medio de su sacrificio, por la sangre redentora de Yeshua, y fuimos sepultados juntamente con Él, hablando de una nueva vida o de un nuevo nacimiento, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuánto lo entendemos? Por tanto, mi vida, mi voluntad, mi deseo ya no es mío, sino ahora es de Él. Porque ahora mi deseo, mi voluntad, mi deseo más grande y mi voluntad más grande ya no es para mí, sino es para servirle a Él. Ya no es para hacer lo que yo deseo, sino es lo que ahora tú, ¿qué es lo que quieres hacer en mí? ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces no hemos muerto a nosotros mismos. La carne sigue estando tan viva como el primer día que venimos a los caminos de Él. O es el mismo día que Él nos tomó del medio del sistema de este mundo. Dice los Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice entonces nunca ha sido, o su gracia nunca ha sido una licencia o una justificación para continuar nuevamente en el pecado. Dice, y la ley se introdujo para que abundara ¿qué? La transgresión. Dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Dice, para que así como el pecado reinó, dice, en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Yeshua. Pero me llama la atención, dice, la ley se introdujo para que abundara ¿qué? La transgresión. Dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. No significa que para que sobreabunde tanto la gracia de Yahweh, tengo que pecar y pecar y pecar. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque podríamos decir, bueno, dice, donde sobreabundó la gracia, también sobreabundó. Donde sobreabundó el pecado, también sobreabunda la gracia. Para que la gracia de Yahweh abunde tanto sobre mí, pues tengo que pecar. No es de esa manera. Dice al contrario, dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Yeshua, que es nuestro Adón. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos? Ahí está la respuesta. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? ¿Cuántos hemos muerto al pecado? ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Dice, de ningún modo, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no saben que todos los que han sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6 estamos leyendo, el versículo 7 dice, por tanto, dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria de Elohim Padre, así también nosotros ahora andemos en novedad de vida. Significa que una vez que tú y yo morimos y nacemos de nuevo por medio de ese bautismo, de esa tevilá, donde tú y yo hemos sido sumergidos con él, ¿qué dice la palabra? Dice, es para que ahora andemos, di conmigo, en novedad de vida. Por eso es que el hacer tevilá o bautismo, si tú le quieres poner de ese significado, es de compromiso ¿con quién? Con Yahweh. No es como que, pues sí siento la necesidad y bueno, y me sumerjo. Pero si no tengo el entendimiento por qué lo hice, y lo dije una vez y lo seguiré diciendo, simplemente será el mismo pecador que se mete y sale remojado.
porque no ha cambiado y no ha caminado en una novedad de vida. ¿Cuánto lo entendemos? Porque significa, dice la palabra, dice Romanos, dice, por tanto nosotros que hemos sido sepultados por medio del bautismo para muerte, dice, a fin de como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria de Elohim Padre, así nosotros ahora andemos en novedad de vida. Significa que una vez que tú y yo salimos de esas aguas, salimos de esas aguas para ahora caminar en novedad de ¿qué? En novedad de vida, o en vida ¿qué? Nueva. Por eso la palabra en Corintios dice que las cosas viejas pasaron y todas son ¿qué? Son hechas nuevas. Todo lo que correspondía a mi vida del pasado, ¿dónde queda? Atrás. Y de aquí en adelante, una vez que yo hice mi confesión y mi decisión de buscarle, de seguirle a Él, y fui bautizado en esas aguas de Tevilá y salí de esas aguas, ahora, ¿qué es lo que sucede? Es una nueva vida. No es el viejo Gustavo, el viejo José, Eusebio, lo que tú quieras, el nombre que tú quieras. No, es ahora una nueva ¿qué? Persona en Yeshua. Y lo que ahora hago, como decía el apóstol Pablo, dice, mas ahora lo que ahora hago, dice, no lo hago en mí, sino que Yeshua, ¿quién? Vive en mí. No lo hago en la carne, sino que ahora lo hago en la fe de ¿quién? De su amado Hijo. ¿Cuánto lo entendemos? Significa, di conmigo, que debe de haber un cambio. No estoy diciendo que tal vez saliste y ya automáticamente vas a brillar y vas a ser una nueva persona, pero las actitudes, las acciones, lo que antes era mi vieja naturaleza, el enojón, el amargado, el todo esto empieza a cambiar. Ahora es diferente. Ahora la gente empieza a decir, bueno, ¿y a este qué le pasó? Hay algo que pasó en él. Y tal vez lo puedes mirar diferente, pero miras que algo va cambiando en la vida de esa persona, que sus acciones van siendo diferentes, que antes tal vez no pedía perdón y ahora hace algo y pide perdón. Y dices, si algo pasó, si este nunca lo hacía. Y empiezas a mirar cómo la vida de esa persona va cambiando y va siendo diferente. Su semblante empieza a ser diferente. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque ¿quién es el que empieza a obrar desde adentro hacia afuera? Él. Y Él empieza a sanar y restaurar nuestra vida, nuestro corazón. Y una vez que empieza ese cambio desde aquí, desde adentro del corazón, se empieza a ver hacia dónde, hacia afuera. Ahora empieza a ser una persona diferente. La amargura ya no se ve tanto en su corazón, sino que ahora tú lo miras más alegre. Pero son cosas que suceden y únicamente por Él. No por uno. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida cambió por haberle conocido? Dice, y eso no es de nosotros, sino que es don de Elohim. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Para que cuando la gente te diga, ay, es que tú eres diferente. Sí, es que yo pude cambiar. No, ¿sabes una cosa? Yo era el peor de todos y yo era el peor de los pecadores, pero ¿sabes quién me tomó y me recogió aun cuando nadie daba nada por mí? Él, y me tomó en la diestra de su mano y me moldeó y me formó, como dice Jeremías, como el alfarero que toma el barro en sus manos, y Él tomó mi vida y la moldeó y la formó para que ahora sea una vida diferente. Y es por Él, no es por nosotros. Todo lo que tú y yo hemos logrado, en nuestro carácter, en nuestra vida nueva, no es por nosotros, es por Él. Y sabes que así como Él nos tomó a nosotros, Él desea tomar tu familia, tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Él desea tomar a toda persona para que la obra de Él sea una obra completa.
Pero sabes que aún en medio de todo, di conmigo, tenemos una decisión y una voluntad propia. Que aunque Él lo desea hacer, Él no lo va a lograr o no lo hará hasta que tú y yo no nos rindamos a la voluntad de Él. Mucha gente pelea. Mucha gente lucha. Y por más que Yahweh quiere hacer un cambio y quiere moldear la vida de esa persona, la persona se resiste. Y se resiste, pero ¿sabes una cosa? Yo te tengo buenas noticias. Si alguna vez pensamos que le íbamos a ganar a Él, no es así. Nunca tú y yo le vamos a ganar a Él. Y tarde o temprano la obra que Él desea hacer en nosotros, Él lo hará. Y Él nos va a quebrantar y nos va a moldear y nos va a formar hasta el día en el que tú y yo seamos quebrantados. Amén. Gracias que así es el Padre, ¿verdad? Muchas veces tú y yo nos rindimos. Tú y yo a veces podemos mirar a alguien y podemos decir, no, este ya no tiene solución, ya no. Pero gracias al Padre que para Él no es así. Él nos va a moldear y nos va a cambiar. Tal vez el proceso puede ser corto o largo, pero tarde o temprano Él nos va a quebrantar. Amén. Gracias, Padre. Vamos a continuar entonces. La palabra nos enseña, vamos a continuar, Romanos. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado ¿con quién? Con Él, con el Mesías, para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido, a fin de que ya no seamos esclavos ¿de quién? Del pecado. Eso es lo maravilloso que sucede con su obra redentora. Una vez que tú y yo venimos a los pies de Él y morimos en la semejanza de su muerte y en la semejanza de su resurrección, el cuerpo del pecado fue destruido para que este cuerpo ya no sirva más ¿a quién? Al pecado, no sea más esclavo ¿de quién? Del pecado. Por eso la palabra dice, por tanto el pecado no se enseñoreará de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, eso significa que ahora el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pero tú y yo decidimos. Amén. Yo te hablaba y por el tiempo déjame brincar un poco. Muchos de nosotros cuando tú y yo le buscamos la parábola nos enseña y nos habla acerca de 10 vírgenes. Si el Padre va a tomar a un remanente, sabes que en los tiempos o en la hora del final, Él tomará un remanente, un pueblo. O vamos a tomarle, su novia es sinónimo de ese remanente. La novia del Mesías es sinónimo del remanente. Si Él va a tomar, Él desea, di conmigo, Él desea una novia fiel a su amado, leal a su amado. Y esa novia fiel se debe de guardar. Y te di un ejemplo, aunque el novio no está presente y el novio fue a guardar lugar para la madre, dice Juan capítulo 14, dice, no se angustie vuestro corazón, dice, porque en la casa, dice, no se angustie vuestro corazón, ni se turbe, dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice, si no fuera así, dice, no se los diría, dice, voy y prepararé lugar y volveré por ustedes. Eso lo dijo a su pueblo, a sus discípulos, a los que estaban cerca de Él, a los que estaban arraigados y cimentados en ese amor en Él. Y el novio, aunque no está presente, la novia le sigue siendo leal y fiel a su amado hasta el día en el que Él regrese y Él retorne, porque hay un compromiso y hay un pacto ¿con quién? Con Él.
¿Cuánto lo entendemos? Es lo mismo. Si tú y yo somos la novia de Él, aquellos que participarán de las bodas del Cordero, es parte de ese remanente. Aquel que le es fiel a su amado, aunque eran 10 vírgenes, las cuales esperaban al novio. 5 de ellos dijeron, no, tal vez el novio no va a venir o tardará. Pero 5 de ellas tuvieron que pagar un precio, un compromiso, una fidelidad. ¿A quién? Aquel que estaban esperando. Y aquí estaban esperando, ¿quién era? Era el novio. Porque cuando vino el novio, dice la palabra, dice, principalmente dice que unas compraron aceite y otras no lo compraron. Dijeron unas de ellas, dice, denos aceite. Dice, no, dice, vayan y compren. Significa que unas tuvieron que pagar un precio, unas tuvieron que dar cierta cantidad para poder tener aceite. Lo mismo sucede. Cada uno de nosotros debe de pagar un precio si tú y yo queremos ser parte de ese remanente que vendrá y Él recogerá y vendrá por su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Es compromiso, es fidelidad. ¿A quién? A Yahweh. Antes de que Yeshua venga, o de que Él retorne, o que Él regrese, ciertamente dice la palabra, dice que todo ojo lo verá. Muchos, dice la palabra, dice que algunos pasarán por la tribulación. Y yo te lo dije semanas atrás, personalmente, mi opinión, yo pienso que somos de los que tendremos que pasar por la tribulación, mirándolo de una manera muy natural. Si Yahweh probó al pueblo de Israel para mirar lo que había en su corazón y los tuvo que pasar por 40 años en el desierto para mirar lo que había en su corazón y poder probar su fidelidad y el amor del corazón de ellos hacia Él, lo mismo si tú y yo lo vemos de una manera natural. ¿Cuándo es cuando nuestros corazones son probados? En medio de la hora de la prueba. Cuando tú y yo pasamos por la lucha, por la dificultad, es cuando verdaderamente sale lo que verdaderamente hay adentro del corazón, y el Padre puede mirar nuestra fidelidad si tú y yo seguimos o no seguimos confiando en Él. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando todo está bien, ¿qué sucede? Imagínate que nunca tuviéramos necesidad de nada y que lo tuviéramos todo. Y que Yahweh nos hubiera dado todo a manos llenas y no tuviéramos necesidad de nada, y alguien te dijera, ¿y tú amas a Yahweh? Oh, claro. Lo amo grandemente. Si tú miras cuando estaba Job y vino Satanás y de haber rodeado a toda la tierra en el capítulo 1, y se le acercó a Elohim y Elohim le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Satanás? Oh, sí, ¿cómo no? Dice, ¿cómo no te va a servir y no te va a glorificar si lo has bendecido en todo? ¿Y qué fue lo que Yahweh le dijo? Tócalo, pero no tocarás su vida. Toca sus bienes, toca todo lo que él tiene. ¿Y qué es lo que sucedió? Los hijos por los cuales Job siempre hacía sacrificios, y Job decía, no sea que alguno de mis hijos haya blasfemado el nombre de Elohim, y él levantaba sacrificios, sus hijos murieron. Sus pertenencias, su fortuna, lo que tú pudieras decir, todo lo que Yahweh le había bendecido le fue quitado. Su ayuda idónea que había estado con él. Viene su mujer y le dice, ¿por qué no maldices el nombre de Elohim y te mueres? Y vienen sus amigos, los que deberían de ser sus amigos, y un amigo es aquel que te viene y te da ánimos y te dice, ándale, échale ganas y sigue para adelante. Ya ha pasado todo esto, pero yo sé que Yahweh está contigo, y Yahweh te levantará, o Yahweh te fortalecerá, y tú mirarás su mano. ¿Qué es lo que vinieron sus amigos y dijeron? Oh, sí, Job, si algo te pasó es porque algo está mal en ti. ¿Y por qué no haces esto? Y todos los amigos empezaron que en lugar de darle ánimo, parecía que lo empujaban más hacia ¿dónde? Hacia abajo. Pero una cosa que Job aprendió: nunca maldijo el nombre de Yahweh.
Al contrario, Job dijo, aún aunque él me matare, aún en él esperaré. Qué gran confianza Job tenía de poder decir, aunque aún él pudiera quitarme la vida y pudiera quitarme todo como me ha sucedido, aún en él seguiré esperando. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer cuando aún viene la lucha y la prueba en nuestras vidas? Puedan venir los vientos que sobrevengan, las luchas, las adversidades, pero en medio de todo, seguir permaneciendo y decir, yo sé que Yahweh tiene el control de todas las cosas. Y yo sé que aunque el día de hoy yo no miro la salida, yo sé que al final, por esto que yo estoy pasando, Padre, yo veré la luz al final del camino. Porque yo sé que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Y si mi amor está puesto en ti, yo sé que al final de todo, yo miraré tu propósito cumplido en mi vida. Pero ¿quién es? Nuestra fidelidad en Yahweh. ¿Cómo podemos saber si todo estuviera bien? ¿Cómo podemos saber lo que hay en nuestros corazones? Cuando viene a veces la enfermedad, la angustia, la escasez, es el medio de todo seguir poniendo nuestra confianza en Yahweh. ¿Cuántos decimos amén por ello? Dice el libro de Jeremías, dice que aquel que tiene su confianza puesta en él, dice, no mirará cuando venga el día malo sobre él. Porque su confianza estará puesta en ¿quién? En él. Podrá venir la lucha y la prueba, pero la lucha y sus ojos no están puestos en la lucha y en la prueba, sus ojos están puestos en ¿quién? En Yahweh. ¿Cuántos decimos amén por ello? Él tiene el control de todo. Por el tiempo, déjame brincar un poquito. Tres cosas que Él desea preservar. Tú y yo estamos conformados de espíritu. Di conmigo, tú y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo, ¿qué les dije? 23, ¿verdad? Dice, y que el mismo Elohim de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de ¿quién? De nuestro Adón. Dice, fiel es aquel que llama como aquel que hará. Entonces, ¿de qué estamos conformados? Espíritu, alma y cuerpo. Pablo llama, vamos a ponerlo de esta manera, Pablo llama al hombre interior el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Di conmigo, el hombre interior. Lo que tú y yo somos. Lo que es nacido de nuevo por medio del Ruach, vamos a ponerlo de esa manera. El hombre interior por medio de Yeshua. Esa es la manera en que Yeshua se comunica a través de ¿quién? De nosotros. Si Él se va a comunicar a través de nosotros, Él lo va a hacer por medio de ¿quién? De su espíritu, lo que el apóstol Pablo llama, ¿qué cosa? El hombre interior, lo que llevamos tú y yo por dentro. Lo que es el espíritu, el nuevo nacimiento, vamos a llamarle de esa forma. Si Él va a tratarlo de hacerlo, tres cosas. Si Él trata de hacerlo con la mente, Él lo hace a través del espíritu, no lo hace a través de ¿dónde? A través de la mente. Si Él lo hiciera a través de la mente, sería simplemente, vamos a ponerle de esta manera, tener una idea de Él. No es conocerlo, es tener la idea de Él, porque no es a través del espíritu. Mucha gente puede tener la idea de Él, pero no le conoce. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque no lo voy a entender a través de ¿qué? A través de la mente. Porque solamente sería una idea, pero no es conocerle. Si Él lo hiciera a través de las emociones un día están arriba y otros días están abajo. En otras palabras, las emociones nos engañan. Según como esté el clima, puedo andar. Si está muy nublado, hay gente que es muy melancólica, hasta ganas de andar a llorar.
Y si está diferente, sale con todo el ánimo y todas las ganas. Pero dice la palabra, dice que aquel que es de doble ánimo, dice la palabra, dice no piensa que recibirá cosa alguna de Yahweh. Dice porque dice Santiago, dice que es el hombre como que se lo lleva, dice el viento, va de un lugar para otro como las olas. Un día está arriba y otro día abajo. Si fuera por las emociones, no se puede. Si fuera por el intelecto, entendería o podría estudiar, si tú quieres, poder leer, pero no conocerle. Si fuera de esa manera, a través de nuestro intelecto, de nuestra mente es tener una mera idea de él, solo una idea. Si fuera por el intelecto sería, tal vez podríamos estudiar, leer, pero al final de todo, ¿en qué quedaría? En conocimiento, mas no llegaría a conocerle. Mucha gente conoce muy bien las escrituras, es más, las puede conocer mejor de lo que yo estoy aquí. De todo, de un libro hasta otro libro, pero no por conocerla significa, o por tenerla como intelecto significa que he llegado a conocerle. Porque no es a través de dónde, de la mente, es a través de dónde, del espíritu. Por eso dice Tesalonicenses, dice, y el mismo Elohim de paz santifique vuestro espíritu, dice, irreprensible hasta la venida de nuestro Adón, lo que es el espíritu, alma y qué, y cuerpo. Entonces, si es de esta manera, si Él lo va a hacer, Él se va a comunicar a través de conmigo, de su espíritu, de su ruaj, a través de quién, de nosotros. Muchas veces, yo te dije una vez, mucha gente podrá escucharlo, oírlo, y otras muchas veces es simplemente como un susurro, como el viento que te impulsa a hacer algo. Yahweh habla de diferentes maneras. Yahweh habló al profeta por medio de un estruendo, por una voz apacible, de un viento suave, de muchas maneras. Pero Yahweh, a través de dónde lo hace, di conmigo, a través de su espíritu. A nuestro espíritu que ha recibido, di conmigo, un nuevo nacimiento. A través de ello Él lo realiza. Vamos a Romanos capítulo 8. Dice, porque la ley del espíritu de vida, dice, en el Mesías Yeshua te ha libertado de la ley de qué cosa. Dice la palabra, del pecado. Guarda tu Biblia y déjame leerte, voy a brincar un poco y te lo voy a resumir por el tiempo para poder terminar con esta parte. La palabra dice que Él nos libertó de la ley del pecado. Dice Romanos, dice, porque la ley del espíritu de vida, dice en Yeshua HaMashiach, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era deber por causa de la carne, dice Elohim lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de la carne del pecado, dice conforme ofrenda por el pecado, y condenó al pecado, dice la palabra, en la carne. La palabra tú y yo podemos entender, número uno, las cosas que Él hizo a través de nosotros, por medio de quien trajo una libertad, por medio de su Hijo. Y no nos libertó de la ley, dice la palabra, de la ley de la Torah, sino de la ley del pecado, de la ley que estaba en contra de nosotros, por la consecuencia de ¿qué? De nuestra propia vida, que la paga del pecado, dice Romanos, que la paga del pecado es muerte. Había una acta de decretos en lo cual establece que hay ciertas cosas o ciertas maldiciones que tú y yo heredaríamos o que son maldiciones para nosotros a causa de que de nuestra obediencia y a causa de conducirnos en esta vida. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Es por darte una imagen de ello. ¿Qué sucede si hay una ley? Yahweh tiene una ley establecida que son sus mandamientos, su Torah, y que está establecida en los cielos y Él no puede cambiar ninguna de ellas. ¿Qué es lo que sucede si tú te cruzas? El gobierno tiene lo mismo, ciertas leyes. Si tú te cruzas un semáforo en rojo, ¿qué sucede? Por una ley que ya está establecida, ¿qué sucede? Hay en nosotros una consecuencia.
Lo mismo sucede, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Lo mismo sucedió. ¿Quién clavó toda acta de decretos en ese madero? Yeshua. Es solamente Él. Romanos 8, versículo 10, vamos a brincar. Dice, y si el Mesías que está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, dice, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se sirve a la carne? ¿Cómo tú y yo podemos entenderlo esto? ¿Cómo se sirve a la carne? Yahweh lo dice. Lo pone de esta manera. Uno puede decir, yo ya serví a Yahweh. Yo ya estuve 2 días en Shabbat, estuve 3 días en Shabbat, ahora no. Es cuando es por causa de fuerza mayor o por otras cosas, son decisiones de nosotros y Yahweh conoce nuestras vidas y nuestros corazones. Pero cuando tú y yo servimos o condicionamos, yo puedo servir y digo, bueno, ahora ya no quiero. Un día estoy aquí, otro día no estoy aquí. Un día sirvo a Yahweh y al otro día sirvo a las cosas y el sistema de este mundo. Sirvo por un buen tiempo a Yahweh, pero ya sirví mucho tiempo a Yahweh. Ahora tengo que dedicar tiempo a las cosas y servir a ¿quién? Al mundo. Romano lo describe de esa manera. Dice la palabra, dice, ¿quién es esclavo del mundo? Quien se somete a las cosas de este mundo. Si yo me someto a las cosas de Yahweh, esclavo de Yahweh soy. Si nos sometemos a las cosas del mundo, esclavos de quién somos, esclavos del mundo. Ahora, la palabra nos enseña, si tú vas al libro de Apocalipsis, y con esto quiero terminar, para ponerlo en cierta manera. Apocalipsis, tú y yo somos. Vamos. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ponerlo de esta manera. El autor de Apocalipsis 1, ¿quién es el autor? Es Yeshua. Dice la palabra, dice que fue la revelación cuando estaba en la isla de ¿quién? De Juan cuando estaba en la isla de ¿quién? De Patmos. Pero la revelación que Juan tuvo fue porque Yeshua mismo habló acerca de las cosas y le dijo, escribe todas estas cosas. Y una de las cosas que tú y yo podemos entender, el libro de Apocalipsis se escribió entre el año 95 y 96 antes de la Edad Común. Y estuvo alrededor por 18 meses Juan en la isla de Patmos, en aquel lugar, donde el Mesías habló o dio las instrucciones que escribiera las cosas que le serían reveladas acerca del Mesías. Y después de permanecer los 18 meses en la isla de Patmos, regresó nuevamente a Efeso y escribió lo que tú y yo conocemos como Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Después de que estuvo en esa isla de Patmos, regresó, salió, vamos a llamarle en libertad, de donde se encontraba en ese cautiverio por 18 meses y regresó nuevamente a Éfeso, donde tú y yo podemos encontrar la epístola de Primera de Juan, Segundo de Juan y Tercera de Juan, donde después de salir de aquel lugar escribió esas epístolas. Ahora, y continuó, vamos a llamarle, continuó con su ministerio. Él escribió, cuando tú empiezas a leer Apocalipsis del capítulo 2 al capítulo 3, aún el capítulo 1, la iglesia moderna describe estos episodios como tiempos de dispensaciones. Lo que es una dispensación era, a ponerlo en una manera, lo que sucedería o lo que serían las iglesias. Mas sin embargo, Yeshua dentro de toda Asia escogió 7 iglesias que existían en realidad en ese tiempo y que estaban operando. Esas 7 iglesias, y de todas esas, Él escogió 7 para mostrar y revelar lo que sucedería al final de los tiempos, lo que pasaría al final de los tiempos. Y escogió 7 iglesias, y de esas 7 iglesias, son una manera, vamos a llamarle simbólica, de lo que sucedería o pasaría, de conmigo, en el final de los tiempos. 2 iglesias
recibieron elogios y 5 de ellas, en cierta manera, dice la palabra, que fueron reprendidas. ¿Cuál de esas seríamos nosotros? Porque si aún la misma palabra de Yahweh dice que tú y yo somos el templo del Ruach HaKodesh, di conmigo, tú y yo somos el templo de Él. Si tú y yo pudiéramos canalizar cómo está nuestra fe en Él. Y Él estableció 7 iglesias para mostrar lo que era la condición de las iglesias que estarían operando en el tiempo o en el final de los tiempos. ¿Con la cual de ella podríamos relacionarnos nosotros como asamblea, como pueblo, o aún individualmente? Y yo apuntaba el significado de cada una de ellas. Número 1, la iglesia de Éfeso, número 1, era religiosamente correctos en todo, mas sin embargo habían perdido, dice la palabra, dice, mas sin embargo, dice, has perdido, dice, tu primer amor. Era una iglesia que estaba correcta, pero habían abandonado su primer amor, que era Yeshua. La segunda, la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, fiel, una iglesia hermosa, una iglesia que recibió elogios. La tercera, la iglesia de Pérgamo, fiel al testimonio de Yeshua, pero se comprometieron con la inmoralidad, con la idolatría, y era una iglesia, una asamblea que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Tiatira, una iglesia permisiva, permitía que sucedieran toda clase de cosas, mucho pecado, tal vez para no perder. Era una iglesia que era permitida, que permitía muchas cosas, mucha inmoralidad, mucho pecado. Aún, dice la palabra, dice que aún esta misma iglesia opera hasta en estos días. La iglesia de Sardis, una iglesia, una asamblea durmiente, que estaba dormida. La iglesia de Filadelfia era una iglesia perseverante, paciente. La Odisea, una asamblea con una fe tibia, donde dice la palabra, dice, ojalá o fueras frío o caliente, dice, porque al tibio, dice, yo lo vomitaré de mi boca. Si tú y yo pudiéramos identificarnos como personas, ¿cuáles de esas 7 iglesias seríamos nosotros? ¿Permisivos? Tal vez fieles en muchas cosas, pero tal vez hemos abandonado nuestro primer amor, que es Yeshua. Una iglesia que era permisiva en muchas áreas y que necesitaba arrepentirse. O somos de esa clase de iglesia que es perseverante, paciente aún en nosotros mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos perseverantes? ¿Pacientes? Donde la misma palabra describe la primera asamblea, dice, sé que eres, dice que has probado los que dicen ser profetas y no lo son, dice, y sé que has sufrido por amor a mi nombre. ¿Cómo somos nosotros? Si Él pudiera vernos en esta hora, ¿con la cual nos identificaríamos nosotros? Porque sabes una cosa, nuestra dependencia de quien proviene de Él, por sobre todo. Y sabes que si Él va a levantar un pueblo, un remanente,
Y Él nos quiere usar a nosotros. Y Él quiere cambiar áreas y acciones en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Para que su nombre sea glorificado y exaltado en esta tierra. ¿Y sabes de la mano de qué va, amado? De los mandamientos. Los mandamientos no nos van a salvar, pero el guardar los mandamientos va ligado al amor que tú y yo le tenemos a Él. El ser el hacedor de su palabra no me da una salvación, pero sí demuestra el amor que yo tengo por aquel que pagó un precio por mí, por aquel que me rescató y me sacó del sistema del medio de este mundo. Y esa es nuestra obediencia ligada ¿a quién? A Él, por sobre todas las áreas y por sobre todas las cosas. La pastora decía algo y el padre lo ponía durante en esta semana. Nunca lo comenté con ella, pero ella tocó la cita, dice, porque Elohim anda en medio de tu campamento. Dice, por tanto, sea limpio tu campamento, para que Yahweh tampoco no nos destruya a nosotros. ¿Sabes qué es lo que Él desea? Una santidad y una fidelidad de nosotros. ¿Hacia quién? Hacia Él. Como pueblo, como asamblea, voltea con la persona que está a tu lado y dile, como la novia y el remanente que le verá venir. ¿Cuántos de nosotros anhelamos mirar su retorno? Todos. Y no te estoy diciendo que vaya a suceder mañana, ni pasado mañana, pero va ligado a la obediencia y a nuestra voluntad de quién? Delante de Él. Dice, porque aquel que tiene la esperanza puesta en Él, dice, se santifica así como Él es puro. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bueno, los que ya están, vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, perdónanos, Padre Yahweh, nuestras vidas, Padre, nuestros corazones, la actitud, Padre Yahweh, de nuestros corazones. Perdónanos, Padre, tal vez muchas veces la indiferencia. Padre, nuestras actitudes, nuestras acciones. Perdónanos, Padre, si tal vez hemos sido permisivos, Padre Yahweh, en tantas cosas. Perdónanos, Padre, si aún en nuestras propias vidas hemos permitido, Padre, que nuestro cuerpo, que nuestro templo, Padre, sea contaminado. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu plan, tu propósito y tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender que como pueblo, como tu novia, como tu remanente, como aquel pueblo por el que tú regresarás, es un pueblo que ha sido fiel a ti, leal a ti, que no se ha comprometido con las cosas de este mundo, sino que está comprometido a las cosas tuyas. Ayúdanos, Padre, a poder ser un pueblo, Padre, una asamblea, individuos, Padre, hombres, mujeres, comprometidos a ti, comprometidos a tus obras, a tu obra. Comprometidos, Padre, a la obra de tu llamado sobre cada uno de nosotros y sobre aquello que tú deseas hacer en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda alcanzar el potencial, Padre, que tú nos has llamado. Que logres tú explotar, Padre Yahweh, el potencial que tú has puesto sobre nosotros. Que podamos ser hombres, mujeres, discípulos tuyos, seguidores y fiel a ti, comprometidos a tu obra, habiendo, Padre, abandonado los caminos de este mundo para seguirte a ti. Padre, gracias, Padre Yahweh, porque aquello que tu palabra dice, que fiel es aquel que llama, como aquel que también hará en nosotros. Padre, gracias que si tú nos has llamado y tú nos has recogido en el hueco de tu mano, gracias, Padre, porque tarde o temprano tú harás su obra perfecta en nosotros. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, hablando de ello, una de las cosas que tú y yo entendemos
y que el Padre tal vez ha puesto, y si el Padre me da la libertad de hablar y compartir contigo, no sé si sea la próxima semana o no. Muchas veces yo te hablaba, lo que tú y yo sembramos, también cosechamos. Y sabes que muchas veces hay maldiciones en nuestras vidas y están arraigadas esas maldiciones, porque tú y yo hemos abierto puertas a eso, hemos dado lugar a eso. Y cuando hablo de maldiciones no estoy hablando de lo que son obras de la carne. Lo que es obra de la carne es punto y aparte, amado. Tal vez alguien puede decir, bueno, es que ese demonio de ira, de contienda, no, esa es obra de la carne. Tú decides enojarte, tú no decides enojarte. Tú decides hacer esto, tú decides hacer lo otro. Eso no tiene nada que ver con lo que son las maldiciones. Esas son las obras de la carne que cada uno decide. Si yo decido someter mi carne a la voluntad de Yahweh, a la voluntad de Yeshua, dice la palabra que el pecado no se enseñoreará de mí. No le puedo echar la culpa a Satanás por todo lo que ocurre, porque eso son decisiones y actitudes propias de cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos justificar y decir, bueno, es que el demonio se hizo eso, y el demonio no tiene nada que ver. Esa es actitud y obra de la carne. Y dice que las actitudes y las obras de la carne, dice, son bien conocidas, que son ira, contienda, blasfemias, borracheras, orgías y todas esas. Dice que todas esas cosas pertenecen a la carne. Pero estoy hablando de lo que son maldiciones, que muchas veces son puertas abiertas por lo cual el enemigo viene y toma posesión de tu familia, de tu vida, de todo lo que corresponde, que esas son cosas que se tienen que cerrar, que muchas veces por ignorancia o por no saberlo y por no renunciar a ellas, todavía siguen arraigadas ahí. Y Yahweh desea liberar a todos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea un pueblo libre. Si Él nos va a hacer libres, es para liberar, di conmigo, a otros. Amén. Bueno, vamos a orar, si no aquí sigo. Padre, gracias, Padre Yahweh. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón? Padre, gracias, Padre. Háblanos, instrúyenos en todo tiempo, Padre Yahweh, en cada momento. Haznos escuchar, Padre, tu palabra. Que podamos recibirla en nuestras vidas, en nuestros corazones, que sea tu mismo Ruach HaKodesh, hablando tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, en todo momento y en todo tiempo. Padre, que siempre, Padre, seas trayendo tu palabra a nuestras vidas. Que toda persona, Padre, que aún pueda pararse en este lugar, siempre pueda traer tu palabra y no la palabra del hombre. Que sea tu palabra hablándonos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú capacitándonos, como dice tu palabra, con el fin y con el propósito de que el hombre de Elohim sea perfecto y sea capacitado para tu obra. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias te damos. Y todos decimos amén y amén. Yabarejeja Yahweh Beisbereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isa Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.